Buenas tardes. Bueno, aquí estoy yo por encargo de Artur Manac y ya sabéis cómo estamos explicando a la juventud de Baracaldo estos 50, 60 años de la historia más reciente del pueblo, y para mí pues es una satisfacción poder contaros aquello de lo que yo más conozco. Yo de lo que ha pasado en Baracaldo con el comercio y con la banca, pues lo conozco bien. Lo conozco bien porque lo he vivido en los dos sectores, tanto en la banca como en el comercio. Me ha tocado participar y los cambios que se han ido produciendo en estos 50, 60 años pues han sido muy interesantes y muy aleccionadores, porque sabiendo lo que ha pasado en estos 50, 60 últimos años, pues podremos pensar en qué es lo que nos puede pasar en el futuro. Es decir, la vida no para, la vida evoluciona, el cambio es permanente en todos los sectores. Pero bueno, yo me voy a limitar a explicaros qué pasaba con el comercio en Baracaldo hace 50 años. Bueno, el Baracaldo antiguo estaba centrado principalmente en la parte baja, en lo que hoy conocemos como Urban. Aquello era una zona principalmente de fábricas y con las casas pegando. Primero estaban las casas, luego llegó la industria, antes había llegado la minería, llegó la industria y se fueron asentando junto al río Galindo. Allí estaba el pueblo de Baracaldo. ¿Y por qué estaba allí incluso antes de llegar la industria? Porque allí estaba la carretera que unía Bilbao con Portugalete. Entonces allí estaba principalmente el comercio de Baracaldo. Casi diríamos que exclusivamente, porque hay dos zonas más altas en Baracaldo, que son la plaza de la Rico Plaza, y luego está más alta, a nivel más alto, está la plaza de San Vicente. Bueno, pues era muy poco lo que había en la Rico Plaza y era muy poco lo que había en San Vicente, a pesar de que en alguna época el ayuntamiento de Baracaldo estuvo en San Vicente, pero era una zona más bien de caserío. Bueno, el comercio que había en Baracaldo en aquella época, en aquellos principios del siglo pasado, del siglo XX, pues era un comercio de mera subsistencia. Era un comercio donde lo que se vendía eran alimentos y vestimenta, calzado. Y no había más, eso era todo. Y además con unos procedimientos muy rudimentarios, unos procedimientos muy primitivos. Por ejemplo, los alimentos se vendían a granel. Se vendía a granel tanto las alubias como el vino como el aceite. Lo mismo se podía comprar, había que ir con la botella a la bodeguilla y pedir 1 litro, medio litro de vino. Y de unos depósitos, unos pellejos, que tenían allí, suministraban esto. Bueno, no había más, el comercio era muy rudimentario y, como digo, con unos elementos nada de decorativos, con unos elementos muy primarios, poca luz, pocos ventanales, poca dependencia. Los comercios estaban regidos única y exclusivamente por los propios propietarios. A lo mejor algún pinche, que era el que hacía los recados y que llevaba la comida a los alimentos a domicilio. Y ese era el comercio que había. Hubo un momento en que al Ayuntamiento de Baracaldo se le ocurrió pensar en que la plaza de la Rico Plaza ya se había poblado, ya se habían construido hacia 1920 a 1930-35, se habían edificado bastantes casas en la Rico Plaza, y entonces al Ayuntamiento se le ocurrió hacer una plaza de mercado, que es lo que ahora conocemos en la plaza de mercado de la Rico Plaza, hacerla ahí, esa plaza. Bueno, pues a los comerciantes de la zona baja, de la zona de Urban, cuando se enteraron, la protesta fue mayúscula, porque decían que era un disparate hacer una plaza tan grande y tan lejos. Que en la Rico Plaza era un disparate hacer esa plaza, y protestaron. Bueno, el Ayuntamiento siguió adelante con esa idea. El comercio estaba allí, el poder adquisitivo de los baracaldeses era muy reducido, porque principalmente había una gran clase obrera,
no existía la clase media que conocemos ahora, estaban los más ricos del pueblo y luego la clase trabajadora, y su poder de adquisición, su poder de compra era muy reducido. Pero el tiempo fue evolucionando, es decir, después os estoy hablando de antes de la guerra, esto que os estoy contando hasta ahora son años anteriores al 36, a 1936, y a partir de 1936 y con motivo de la guerra, el problema cambió. Ahí se produjo un cambio importante donde se empezó a existir la escasez de los alimentos. El comercio se vio muy afectado porque la guerra carecían de alimentos, no había gente en el campo, los chicos jóvenes estaban en la guerra, el campo se desatendió, empezaron a desabastecerse los comercios. La guerra sabéis que empezó en julio del 36, pero en junio del 37, es decir, 11 meses después, las tropas de Franco ocuparon la zona de Vizcaya, y a partir del 37 la guerra siguió hasta el 39, en que acabó por allí, por Teruel o por Madrid. Bueno, los años posteriores a la entrada de las tropas de Franco fueron de auténtica escasez de alimentos. Una escasez draconiana, porque el Estado tuvo que llegar a regularizar y racionar los alimentos. ¿Qué era eso de racionar? Pues a las familias se les daban unas cartillas, y con esas cartillas, según el número de familiares, si eran el matrimonio, 3 hijos o 5 hijos, etcétera, se les daban unas cartillas que les daban derecho a la compra de unos alimentos concretos que el gobierno señalaba para cada semana. Es decir, esta semana, pues por cada cartilla van a tener medio litro de aceite, un kilo de lentejas y de no sé cuántos de carne. Y con esos racionamientos se estuvo viviendo durante toda la guerra, incluso desde el año 39 hasta el año 51, en el que desaparecieron las cartillas de racionamiento. Ese era el problema generalizado en el comercio de Baracaldo. Pero ante esa escasez de alimentos y del racionamiento, lógicamente las personas más pudientes podían tener, con su capacidad de compra, podían tener otros procedimientos de abastecerse. ¿Cuál era? El extraperlo. Apareció el extraperlo. ¿Y qué fue eso del extraperlo? Bueno, los agricultores, los ganaderos, tenían obligación de entregar a la Comisaría de Abastos, que así se llamaba el organismo que creó el gobierno, tenían obligación de entregar toda su producción. Pero no la entregaban y se quedaban, ocultaban un 10%, un 20% de su producción, fuese de alubias, fuese de cerdos. Si a lo mejor habían criado 5 cerdos, pues decían que tenían 4, entregaban 4 a la comisaría de abastecimiento, y con lo que se quedaban era con lo que se abastecía el extraperlo. Es decir, lo vendían más caro a las extraperlistas, que fue una figura que apareció entonces. Las extraperlistas eran las personas, normalmente mujeres, que mediaban entre el productor y el consumidor, con un riesgo importante, porque en el traslado de esos alimentos desde el lugar de la producción hasta el lugar del consumo, la Guardia Civil estaba a ver a quién cogía. Por supuesto, se decomisaban los alimentos y se sancionaba con una multa. Bueno, pues eso fue el extraperlo. Pero también surgieron algunos otros elementos nuevos, como fue el que el gobierno a las grandes empresas, es decir, a las empresas que tenían, no sé si más de 50 o más de 100 trabajadores, les obligó a crear los economatos. Apareció la figura del economato. ¿Y qué es un economato? Pues es una empresa, es una organización de alimentos para suministrar a los propios trabajadores de la empresa. Y esa empresa, que a lo mejor se dedicaba a la siderurgia, pues tenía que establecer un sistema de compras de alimentos para abastecérselos a los trabajadores a unos precios más modestos. Existían también las cooperativas. Las cooperativas, creo que lo conocéis vosotros los jóvenes de ahora, porque todavía existen esas cooperativas. Las cooperativas eran una agrupación de personas que se asocian con un fin,
concreto, y en este caso el fin que les unía era el de la alimentación, el del suministro de alimentos. En Baracaldo había tres importantes cooperativas de consumo, que era la que todavía existe, la Vidionera, era la cooperativa de Altos Hornos, no porque fuese una cooperativa de la fábrica, sino porque la habían constituido los trabajadores de Altos Hornos. Y luego en Baracaldo existía también en Luchana la cooperativa baracaldesa. Bueno, aquellos tuvieron su época, todavía persiste hoy la Vidionera, tenían su papel y gran cantidad de baracaldeses que se abastecían a través de esto. Bueno, la guerra se pasó, la guerra se acabó en el 39, España sufrió una época de autarquía, estuvo cerradas las fronteras, los europeos, las naciones europeas no reconocieron el régimen de Franco, no tuvieron relaciones con el régimen de Franco y por lo tanto teníamos que valernos con la propia producción. Una producción que, como he dicho antes, era muy escasa porque habían muerto 1 millón de jóvenes en la guerra, no había habido renovación de la maquinaria agrícola y el poner en marcha todo eso pues supuso unos años de carestía. Repito, que desde el año 39 hasta el año 51 se vivió en un régimen de racionamiento. Sin embargo, la cosa se fue normalizando y llegó un momento en que los americanos pensaron que necesitaban situarse en España con unas bases militares. Se había pasado la Segunda Guerra Europea, que duró del 45 al 49, y con la experiencia de esa guerra europea, los americanos pensaron que tenían que establecerse en unos lugares concretos y pensaron que en España necesitaban situarse tanto en algún puerto de mar como en algún campo de aviación. Negociaron con Franco, entonces en aquel momento el presidente de Estados Unidos era un general, era Eisenhower, había ganado la guerra europea y establecieron relaciones diplomáticas con España. Se abrieron las fronteras, empezamos a recibir ayudas del exterior, después que Estados Unidos, también el Vaticano, tomó contacto con el gobierno español, se empezó a importar maquinaria para el campo y se empezó a mejorar el tema. Hubo más trabajo y fue apareciendo la clase media. La clase media, que eran las personas que tenían unos ingresos muy mejorados, que estaban teniendo unos ingresos seguros y altos comparados con las precariedades de la guerra, y esa clase media ya empezó a tener una mayor capacidad de consumo. Y con esa clase media que empieza a aparecer, con más poder adquisitivo, pues ya lógicamente, y porque además también hay un punto de vista que en el año 57 ya se construye en España el primer automóvil, el SEAT 600. Eso fue en el año 57 y se empezaron a crear unos ciertos polos de desarrollo. Bueno, pues con ese mayor poder adquisitivo de la clase media, lógicamente tenían mayor posibilidades de compra y se empiezan a establecer comercios ya donde incluso empiezan a aparecer los electrodomésticos. Aparecen las lavadoras, aparecen los frigoríficos, no todavía la televisión, porque la televisión viene ya poco después, hacia los años 58 empiezan en Madrid más o menos, pero para cuando llegan a la zona nuestra de aquí ya es el año 60, 60 y pocos. Bueno, esa clase media empieza a hacer esa compra en electrodomésticos, incluso en cámaras fotográficas, etc. Y el comercio y la sociedad ven que tienen unas perspectivas de ingresos de futuro, porque la industria está ya desarrollándose, porque los salarios son fijos, y el comercio inventa lo que se llamaba la venta a plazos. La venta a plazos consistía en que poder empezar a disfrutar del objeto, sea la lavadora, sea el frigorífico, empezar a disfrutarlo ya, con unos pagos aplazados, con los jornales, con los salarios que se van a ir percibiendo en el futuro. El comercio establece el sistema de ventas a plazos, que tiene una gran
se prolifera mucho. Sin embargo, hay comerciantes hay familias que no quieren endeudarse porque parece que es un poco de desprestigio, y lo que quieren es ellos ahorrar, y cuando tengan ese ahorro realizado, hacer la compra. Bueno, pues el comercio también se espabila y les dice a las familias: ahorrar en una cartilla que os voy a proporcionar yo. Yo paso cada semana por vuestra casa, me dais 25 o 50 pesetas, yo las anoto en vuestra cartilla, y cuando habéis llenado la cartilla, en ese momento os podéis suministrar del objeto. Así es como se están realizando las ventas en esos años 50 y pico, 60 y pico. Aparecen comercios con buenos escaparates, el comercio se va desarrollando ya no se queda en la parte baja de Baracaldo. La calle Portu es una calle muy comercial, la calle Ibarra es una calle muy comercial, el Paseo de los Fueros y sobre todo Juan Sebastián Elcano es donde empiezan a aparecer ya los comercios más elegantes. La gente se empieza a imbuir de una cierta afición al consumo y ya no se conforman, sobre todo las mujeres. Se da un fenómeno curioso, y es de que las mujeres saben que en Francia ya las prendas de vestir se venden con marca. Aquí no, aquí hasta entonces habíamos vivido épocas difíciles en el tema de la ropa, es decir, se habían ido las prendas de los hijos mayores, eran las prendas que se iban heredando los hermanos más jóvenes. Yo, que tenía un hermano no mayor, pues no me acuerdo de haber estrenado un traje ni una prenda nunca, siempre me he vestido con las prendas que dejaba mi hermano, que era mayor que yo, y a la vez las que yo dejaba las heredaba mi hermano más joven. Y se remendaban las prendas, se repasaban, las madres sabían coser, había costureras a domicilio, etc. Pero cuando digo que aparece esa clase media, pues ya las mujeres pudientes, que había en Baracaldo, las mujeres de los médicos, algún director de banco, etc., se enteran de que en Francia ya las prendas se venden con una marca. Como ahora conocéis la marca Zara, pues allí en los años 60 y pico, las mujeres saben que en Francia están las prendas con marcas, pero en España no. Y en Baracaldo organizan autobuses, las mujeres, las más pudientes, y se desplazan a Francia y vienen muy contentas con las prendas que han comprado allí. Ese es un procedimiento que luego se complica más porque se generaliza, y entonces las más pudientes se tenían que distinguir, y no se les ocurría otra cosa que coger el avión y marcharse a Harrods, a Londres, porque en Harrods, en Londres, también había unas prendas. De manera que desde una época de mera subsistencia, donde lo único que se compraba y se vendía en las tiendas era el pan, la leche, los garbanzos, el vino y el aceite, pasamos a una época de consumismo que todavía la conocemos y todavía está. Yo, cuando he hablado de esto en otras ocasiones, en otros colegios, les he preguntado a los alumnos, a los chavales de vuestra edad, y les he preguntado: ¿y cómo creéis vosotros que el comercio va a seguir? ¿Como ahora? ¿Creéis que ya el comercio ha evolucionado suficientemente y a partir de ahora toda la vida va a ser así? Y normalmente la respuesta que he recibido rápidamente en otros colegios, no en este que estoy ahora, pues ha sido que que el comercio se va a centrar principalmente en Internet y va a ser a través de la electrónica. Y cuando me han dicho eso, pues yo les he dado un dato y les he dicho: hoy en Baracaldo hay una librería, que voy a decir el nombre, que es la librería San Antonio, que vende libros por Internet a todo el mundo. A todo el mundo, desde Baracaldo se están vendiendo libros para todo el mundo a través de Internet. Y por ahí tenéis mucha razón cuando decís que el comercio se va a ir desarrollando por ahí. Se desplazó el comercio desde la parte baja a la Rico Plaza, a Elcano, pero es que luego hubo una evolución importante, y esa evolución en el comercio de Baracaldo se produjo con las grandes áreas comerciales. ¿Vale? Que luego habéis conocido, vosotros que sois jóvenes, habéis conocido al Megapar, el Mass Center, etcétera, donde ya hay restaurantes, donde hay cines y donde ya la gente utiliza el coche para las compras, para toda la semana,
se desplazan con los niños y se pasan todo el día pues, rodeados de comercios por todos los lados. Esa ha sido la evolución que ha habido en el comercio en Baracaldo en estos últimos 50, 60 años. Os puedo contar también qué ha pasado con la banca en Baracaldo. Yo fui comerciante también. Yo tuve una sociedad con un gallego donde teníamos un almacén de muebles y ahí también sabíamos lo que era vender a plazos, sabíamos lo que eran los morosos, los que nos podían pagar, etcétera, etcétera. Y en la banca, pues me ha tocado trabajar durante muchos años en la banca. ¿Qué había en Baracaldo de bancos hace 50 o 60 años? Pues había un banco que estaba en lo que ahora es Urban, que estaba allá abajo. ¿Y qué ha pasado con la evolución de los bancos en Baracaldo? Bueno, pues también ha tenido una gran evolución, lógicamente ha tenido una gran evolución. ¿Qué había en Baracaldo hace 50 o 60 años de bancos? Un banco, estaba en lo que os he dicho antes, que ahora es en la zona de Urban, porque allí era donde se concentraba el comercio y la banca, bueno, y más cosas. Y el cuarto de socorro y la Guardia Civil, muchas cosas había allí. Y había un solo banco que se llamaba el Banco de Vizcaya. Y es verdad que en aquella época había ya 2 cajas de ahorros, también en Baracaldo. La caja de ahorro municipal, que era del Ayuntamiento de Bilbao, y la caja de ahorro vizcaína, que era de la Diputación de Vizcaya. Bueno, pues con eso estaba abastecida toda la población de Baracaldo, porque en aquella época los habitantes de Baracaldo eran del orden de los 35.000 habitantes, y no había más. ¿Qué función cumplían estos bancos? Pues la banca era la que tenía las relaciones, el Banco Vizcaya tenía relaciones con los comerciantes, con los que tenían algún tipo de empresa, algún tallercito, algún carpintero, un transportista que tenía su camión. Eso era para los negocios, para eso estaba el banco. Y las cajas de ahorros estaban para recoger los pocos ahorros que se producían en las familias. Se contaban en pesetas, en muy pocas pesetas. Y ya las cajas de ahorros fomentaban el ahorro porque cuando nacía un niño le daban una cartilla con, no sé si con 1, con 2 o con 3 pesetas de regalo para animarle al ahorro. Y así se estuvo funcionando allí abajo, en la zona baja de Baracaldo, durante todos los años, hasta incluso después de la guerra. Ya en el año 28, justamente en el año 28, el Banco de Bilbao abrió oficina en Baracaldo. El Vizcaya venía de antes, pero en el 1928 el Bilbao. Y con estos 2 bancos y las 2 cajas de ahorros se estuvo posiblemente hasta los años 60 o 70, cuando apareció el Banco de Santander. Y no había más. Los bancos tenían su función específica con los empresarios, con los industriales, con los autónomos y las cajas de ahorros a ahorrar. Se produjo un fenómeno importante cuando aparece esa clase media con una capacidad de ahorro, cuyos ahorros se los está llevando a las cajas de ahorros. La banca no toca ese aspecto porque el entrar a un banco parecía que infundía cierto respeto. Eran unas entidades con poca luz, con unas verjas de hierro en las ventanas, etcétera, y eran exclusivas para autónomos y empresarios. Estas 2 oficinas de las cajas de ahorros están recogiendo todo el beneficio de esa nueva sociedad del tercer sector que tiene mucha capacidad de ahorro, y la banca empieza a plantearse el tema cómo acceder nosotros también a las economías domésticas. No era fácil porque, como he dicho, la cultura que había entonces es que los bancos eran unas entidades un poco complejas y la banca tiene que inventarse qué procedimiento utilizar para ir captando esos excesos de ahorros de la clase media. Bueno, pues conoce la banca que en Estados Unidos existen las tarjetas de compra, las tarjetas Visa. Y las tarjetas Visa en Estados Unidos están muy extendidas, están en manos de la clase media. El Banco Bilbao desplaza a Estados Unidos un equipo de directivos y se
estudia lo que se está haciendo allí y se traslada con un convenio con la banca Manicam, me parece que era, y se establece y se trata de vender la tarjeta Visa a las economías domésticas, que son clientes exclusivos de la banca. No es fácil y, lógicamente, tienen que empezar por regalar esas tarjetas a aquellas personas que se les ve que tienen una capacidad de ahorro. Ese fue uno de los procedimientos. Hubo otro procedimiento que la banca supo aprovechar, que fue el de los atracos que se estaban procediendo en aquella época. Lógicamente, en aquella época los salarios se pagaban en billetes, contantes y sonantes, que se metían en un sobre. Los obreros cobraban cada semana, los sábados cobraban, y los oficinistas cobraban los fines de mes. Bueno, pero las empresas tenían que saber cuánto darle a cada uno, y lo que tenía que dar a cada trabajador lo introducían en un sobre y se les entregaba en mano, y los trabajadores era muy habitual el proceder a la sisa. La sisa consistía en que aquello que los trabajadores recibían de las empresas, recogían una parte, se quedaban con una pequeña parte y el resto se lo entregaban a la mujer, a su esposa. Esa pequeña parte se quedaba para tomar chiquitos, para comprar tabaco, etc. Bueno, pues ese era el procedimiento que existía entonces. Era un lío porque había unos transportes importantes de dinero desde los fines de mes, desde el Banco de España hacia los bancos, desde los bancos hacia las tesorerías de las empresas tenían que manipular el dinero y meterlo en sobre, los obreros trasladaban ese dinero en su bolsillo a casa, y en esos trasiegos del dinero se empezaron a producir atracos. Tanto había atracos cuando el coche iba desde el Banco de España hasta el banco, aun cuando iba con la Guardia Civil, en la mayor parte de los casos, como cuando se llevaba desde la fábrica hasta la casa. Esos atracos ayudaron a que la banca inventase el tema de la domiciliación de las nóminas. Entonces empezó a meter la filosofía de que había que desterrar el pago en billetes físicos y que había que proceder a la domiciliación. Eso era una gran oportunidad para hacer que los trabajadores se hiciesen clientes de la banca, porque los bancos utilizaron la mediación de las empresas para que consiguiesen de sus propios trabajadores que se hiciesen clientes del propio banco del empresario. Bueno, pues eso facilitó mucho la difusión y la introducción en esa clase media que tenían capacidades de ahorro y a la vez tenían capacidades de endeudamiento, porque si hasta entonces los créditos, la banca se dedicaba única y exclusivamente a dar préstamos productivos, préstamos a la producción, las cajas de ahorros daban préstamos al consumo. Es decir, las cajas de ahorros prestaban dinero para comprar un piso, para comprarse un coche, que ya estaba en 600, y luego más adelante, ya en los años 80, para comprarse la segunda casa de veraneo, etc. Y eso lo estaba atendiendo las cajas de ahorros. La banca solamente hacía préstamos productivos, que quería decir que eran unos préstamos que se habrían de invertir, por ejemplo, en la ampliación del negocio, en la compra de otro camión, en la ampliación y construcción de una nave, en la compra de una grúa, de un torno, etcétera, etcétera. Pero la banca se dio cuenta que también se tenía que meter en el crédito al consumo y salió con préstamos hipotecarios, porque hasta entonces la banca no prestaba para la compra de viviendas. Con ello, fue cogiendo ese sector importante de ahorro y de negocio y se empezó a proliferar la expansión bancaria. Si había que dar respuesta, lógicamente, a las poblaciones que se estaban asentando en nuevas construcciones, en nuevos polígonos industriales, la banca tuvo que crear lo que se llamó la expansión bancaria, y era la apertura de nuevas oficinas. Incluso aparecieron nuevos bancos en España, etcétera, y se empezaron a abrir sucursales. Y si entonces os he dicho que en Baracaldo estaba el Banco de Vizcaya, luego el Banco de Bilbao y dos cajas de ahorro, pues en estos momentos yo creo que tenemos como unas
40 cajas de ahorros en Baracaldo, oficinas de cajas de ahorros, que se fusionaron la Caja de Ahorros Vizcaína y la Caja de Ahorros Municipal, y en estos momentos es la Kutxabank, y unos 35 oficinas de bancos. Ahora que hay como 75 oficinas dedicadas a las finanzas hoy en Baracaldo, desde aquellos principios que decíamos. ¿Qué más os puedo decir de la banca? Bueno, pues que la banca, lógicamente, es una sociedad anónima. Los bancos son sociedades anónimas que tienen unos propietarios, que son los accionistas, y que tienen los consejos de administración, es decir, los regentes de la banca, tienen que rendir cuentas cada año en las cuentas generales del ejercicio que han obtenido, es decir, si han obtenido beneficios, por qué o por qué no, y cuánto van a repartir a los accionistas. O sea, los bancos son sociedades anónimas, lógicamente con ánimo de lucro, para obtener unos beneficios y repartírselo a los accionistas. Las cajas de ahorros no. Las cajas de ahorros no tienen accionistas, no tienen propietarios, como os he dicho antes. Las cajas de ahorros las crearon los ayuntamientos y las diputaciones. Y lo que tenían que hacer las cajas de ahorros con sus beneficios eran dedicarlos a obras sociales. Los beneficios no se repartían para nadie, sino que se invertían en obras sociales. Aquí conocemos muy bien las colonias de Pedernales, los centros de maternidad donde las mujeres iban a dar a luz, los consultorios médicos, etcétera, etcétera. Todas esas eran las labores sociales que hacían las cajas de ahorros. Y esas eran unas grandes diferencias, porque la banca tenía que ingeniárselas para obtener esos beneficios y repartírselo a los accionistas. Bueno, pues en un principio yo diría que yo he conocido a la banca, que en los años 60, 70, 80 existían ciertos principios éticos en la banca y se actuaba, aunque el objeto final era la obtención del beneficio, sin embargo había cierto escrúpulo a la hora de utilizar los medios para obtener esos beneficios. Hoy podemos decir que no, hoy es popular y es de dominio público que la banca ha cambiado su metodología, ha cambiado su ética, y están a ganar dinero con procedimientos muchas veces que dejan bastante que desear. Yo, por lo tanto, a vosotros los jóvenes os recomiendo, os aconsejo que cuando tengáis que relacionaros con algún banco, que lo miréis muy bien, que no os fiéis, que contrastéis con un banco y con otro, que veáis quién os da mejores condiciones, porque hay unos que dan mejores, otros peores, tanto si es para vuestros ahorros, si los llegáis a tener algún día, como para vuestras necesidades de financiación. Estar alertas con los bancos y no dejaros engañar. Buenas tardes, chavales, que lo paséis bien.